Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que también pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con rico café de la mañana que está echando un mito con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada, hermosa pastora Yerilyn de Piñango. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva transmisión en vivo de Un Rico Café en la Mañana, con una palabra que va a bendecir nuestros corazones. Una palabra que va a ser tajante tanto para ti como para nosotros, demandando, como siempre, desde nuestro corazón, una palabra que no nos deje igual. No nos puede dejar igual, porque sabemos que, pastora, Dios es bueno. Todo el tiempo. Yo antes no sabía que Dios era bueno, pastora. No me voy a pegar. Así es, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Yo antes era una persona que no sabía, porque me habían enseñado un mal concepto de Dios, que Dios era un padre malo. Y sin embargo nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. Pero ya en estos tiempos peligrosos, ya las mamás no permiten que el papá corrija al hijo. ¡Oh, pégame a mí! ¿Ah? Se molestan, se enojan. Ya los padres no podemos corregir a los hijos. Le entregamos la autoridad a las demás personas o al gobierno, pero no lo que Dios nos enseña. Y sabemos que es un buen ejemplo. Seamos imitadores de Dios, dice la palabra. Así es. Vas a imitar a Dios, vas a hacer señales y prodigios. De repente no los harías, pero Dios es un Dios bueno. Y Dios en su palabra afirma que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos que nos los piden. Imagínate un papá bueno, no nos dará buenas cosas a que se las pide. No, pero es que no le va a dar a los pecadores, porque Dios no oye a los pecadores, hijo del diablo, aleluya, ¡juega! ¿Ah? Mira cómo dice este título, pastora. Conoce al Dios
que te ama a pesar de tus pecados. Ay, ahí me van a empezar a cuestionar. Pero yo entendí algo, conocí a un Dios que me ama a pesar de mis pecados. Así es. Porque yo no merecía estar aquí. Muchos me llaman, tú no tienes requisitos, tú eres esto, tú fuiste aquello, tú fuiste lo otro, tú fuiste esto, tú fuiste. Pero ¿qué Dios dice de ti? Algo muy distinto. Dios tiene planes de bien y no de mal. Así es. Pastor, pero es que aquel fue un adúltero, aquel se separó de su mujer y se ve con otra. Ese recasado es un hijo del diablo. La Biblia dice, sí. Pero ¿qué dice Dios? Ese Dios de amor, no ese Dios de juicio y de condenación que tú siempre presentas. Porque cuando tú lo conoces es muy distinto. Así es. Tú puedes tener 20, 30, 40 años en la iglesia y aún no has conocido un Dios de amor. Has conocido un Dios de religión, un Dios de juicio, de condenación, no, pero un Dios que nos ama, porque la Biblia me enseña a mí, no me enseña, Dios es poder, Dios es dinero, Dios es, todo eso te lo da, pero no es eso. Dios es un padre castigador, sí, pero no es eso. La Biblia dice en 1 de Juan 4, 7 al 8 que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces nos enfrascamos a tener doctrinas, versículos bíblicos, nos esforzamos a buscar versículos bíblicos para ver cómo condenamos a nuestro hermano. Ese varón, esa hermana pecó. La voy a desechar de la iglesia porque pecó. Ya no la puedo montar en el altar porque tiene que entender algo, Dios es santo. Sí. Dios es más santo que tú y que ese altar y que el que pecó. 3 veces santo, diría uno. Yo diría, no 3 veces santo, él es más de 3 veces santo, él es demasiado santo. Pero por eso que tenemos que ir corriendo a él, que él nos ayuda en la santidad. ¿Y cómo? Con su Hijo Jesús. Jesús nos hace santo. Porque tú y yo no podemos. De ninguna manera. Ni porque intentemos lo que intentemos vamos a tener una naturaleza de pecado en nuestras vidas que no nos va a ayudar a ser santo ninguno, ni el que cumple 10 mandamientos, ni el que cumple 5 mandamientos, ni el que cumple 50 mandamientos, ni el que cumple 20 mandamientos. Pastor, entonces la gente que peca, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ajá, ok, está bien, perfecto, está bien. Me enrollaste, me enrollaste, me mandaste para el infierno porque dice la Biblia que que la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú cometiste un error, mira, hay gente que se ha hecho un daño feo en la tierra, pero consigue un abogado. Paga un buen abogado y el abogado o lo dejan preso un poco tiempo o le dan casa por cárcel o lo dejan en libertad plena. Entonces tú me vas a decir, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Sí. Imagínate tú quedándote en el pecado. Imagínate la persona que está cometiendo el pecado, el asesinato en el mundo, están matando gente, destruyendo vidas, robando, haciendo lo malo. Y cae preso y cuando sale sigue siendo el mismo. Se sigue siendo el mismo, pastora, en su pecado. Es una decisión de él. No reflexionó con la cárcel, con el castigo, no reflexionó. Y mucha gente lo va a desechar, la humanidad lo va a desechar. Como mi esposa cuando estaba viendo un linchamiento de un ladrón. Mi esposa a veces le digo, mi amor, no hables tan duro, porque ella a veces se pasa. Ella dijo, tuvo sentimiento y compasión de esa persona. Claro, estaba haciendo lo malo, sí. Pero la multitud decía, mátenlo, crucifíquenlo. Y mi esposa dijo, no, que llegue la policía rápido. No, que no llegue, que lo maten. Le dijeron, ¿no? ¿Cómo le dijeron, pastora? Ay, caramba, ¿para qué vas a querer que llegue la policía? Que lo maten. ¿Para qué sea?
para que no sigan eso. Y yo, Dios mío. Para que no sigan eso, porque nosotros tenemos un corazón malo. Y lamentablemente hasta cristianos se dicen eso. No tienen compasión de la gente, de la multitud, del pecador. Bueno, y si te hace daño a un familiar tuyo, si le hace daño a una hija o le roba a tu hija, sí, bueno, él tiene su paga y su pecado. Pero ¿quién eres tú para matarlo, para quitarle la vida? Te vuelvas Jonás. No te vuelvas Jonás. Pastor, entonces podemos pecar. No, yo no. El pastor Yohoski, escúchenme, pastor Yohoski Piñango, para que los críticos, si llegan a criticarme, yo los bendigo y los amo en el nombre de Jesús. Me llegan a criticar, yo no he mandado a pecar a nadie. Tú le puedes decir a alguien, no peques. Esa persona va y peque, pero tú le dijiste que no pecara. Y entonces, como pecó, tú te molestaste con él. Te enojaste, ya tú no tienes salvación porque pecaste. La paga del pecado es la muerte. Y tú le dijiste que no pecara. Por eso es que yo no le digo a nadie, no peques. No le digo. Le doy la salida. ¿Cómo puede no pecar? Tú decides si aceptas esa salida para no pecar. Pastor, es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y Dios no escucha a los pecadores. Bueno, vamos a ir al concepto bíblico a ver qué nos enseña Dios esta mañana, pastora. Yo quiero que leamos la Biblia porque no queremos decir que el pastor Yohoski dijo. No. Mire cómo dice la palabra en Primera de Juan. ¿Cómo dice, pastora licenciada? Primera de Juan 2:1. Leemos. Hijitos míos. ¿Hijitos de quién? De papá. De papá lindo, un papá bueno, que tú pintas malo. Dios es amor, pero fuego consumidor. La Biblia lo dice, aleluya. Ay, yo. No, Dios me dio vuelta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿El quién? El justo. El único justo. Imagínate tú la magnitud de lo justo y lo humilde de corazón, no de pobreza. Cuando un joven rico se le acercó, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Mira eso, Padre bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno que está en el cielo, que es nuestro papá. Imagínate tú, él podía decir que era bueno porque él era justo y correcto delante de los ojos de todo el mundo y de su papá. Nadie tenía moral de decir, lo mataron porque tenían rabia con él, porque no quería cumplir las doctrinas de la religión de los sacerdotes en la tierra. Hasta en eso se manifestó su bondad. Hasta en eso se manifestó su bondad. Imagínate tú la magnitud, pastor. Entonces tú quieres pintar un Dios malo y te esfuerzas buscando versículos bíblicos. Ve acá, Yohoski, tú no tienes requisitos. Mira, para tú tener requisitos es esto y esto. Y tú fuiste un pecador, tú fuiste esto, tú fuiste aquello. Y la Biblia me dice que cuando Dios te perdona, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio este abogado. Si tú cometiste un pecado, abogado. ¿A quién tú vas a ir? ¿A tu pastor, a tu líder para que te mande para el infierno? ¿O al que sabe de la Biblia para que te mande para el infierno? ¿A los críticos de las redes sociales para que te manden al infierno? Abogado. Abogado tenemos para con él. Y los críticos se van a molestar porque tu abogado te va a defender. Porque ¿qué hace un abogado? Defiende. Y ese mismo abogado murió en una cruz por tus pecados. Imagínate la magnitud donde nos enfrascamos tanto en buscar versículos. ¿Cómo lo destruyo esta semana? Esta semana voy a buscar un versículo bíblico donde él entienda que es un hijo del diablo. ¡Aleluya! Santo Jesús. Y nos esforzamos para buscar versículos para acusar a nuestros hermanos. Cuando nosotros si pecamos tenemos un buen abogado, pastora. Y un abogado que vino a perdonar todos nuestros pecados. No algunos, pastora. No algunos, todos. Y si vamos más allá, más adelante dice que es
los pecados nuestros y los de todo el mundo. Aquí dice, mira. Sí, Señor. Pecados no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces tú quieres buscar el pecado a tu hermano. Pero si Dios dice de todo el mundo es porque tú también estás incluido ahí. Si tu hermano mató a alguien, tú chismeaste. O mentiste. O sea, de una manera u otra tú pecaste. Porque hay gente que comete pecados y son cristianos y lo ocultan porque ay, yo soy santo en la iglesia, yo soy el líder, el pastor, yo soy el siervo de la iglesia, el más sonado. Pero Dios te está viendo y Dios te está amando también. Ahí está amándote aunque tú no quieras nada con él a veces. A veces no y quieres. Muchas veces nosotros tenemos 30, 40 años en la iglesia, 5 años, 15 años, 20 años en la iglesia y no amas a ese amador, a ese dador de vida. No has abierto tu corazón a conocerlo. A conocerlo, solo a buscar versículos bíblicos, predicar y juzgar y condenar. Porque yo cuando conocí esta gracia hermosa, porque de día en día nos va perfeccionando. A mí se me salen coletazos de religiones a veces y yo digo, Dios mío, ayúdame Jesús, porque yo solo no puedo. Y busco cómo condenarme hasta yo mismo. Muchas veces caemos en ese vacío de querer condenarnos a nosotros mismos sin el mismísimo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Nos defendió y nos perdonó. y no nos condenó. Yo tampoco te condeno, le dijo a la mujer adúltera. Todos los religiosos que venían a apedrearla, porque era una ley, la ley antes era matar a los pecadores. Jesús tuvo que morir por los pecadores para que no lo mataran más. Jesús vino a cambiar todo tu pensamiento, renovar nuestro pensamiento y nuestra mente, porque muchas veces sacamos conclusiones que no son correctas. Y buscamos hasta versículos para destruir a nuestros propios hermanos. No lo amamos. Así es. Hay muchas personas que dicen, no, la familia es familia, la sangre se agua pero no se sala. No vamos a lo natural, y defienden. Hay familias que son unidas y se defienden unos con otros, se defienden. Sí. Y defienden, o sea, ellos se pueden lanzar entre ellos mismos. Ajá. Pero de afuera vienen ahí, bueno, ellos. aquí es que lo que es con ellos es conmigo, ¿no? Entonces, imagínate tú si la familia en Cristo fuera así. Este mundo ya hubiera conocido a Jesús desde hace rato. Ya el amor de Jesús estuviera regado por todas las naciones. Si nosotros como hermanos en Cristo nos estamos lanzando nosotros mismos. Yo he visto este grupo que se levantó de los, ¿cómo se llama eso? De los que son homosexuales, LGTcoso, esas cosas. Tú los ves, esa gente, cómo son unidos y cómo se defienden entre ellos. Y están defendiendo hasta un pecado. Sí, bíblicamente, justificando su pecado. Y ellos se defienden entre ellos. Y nosotros como hermanos en Cristo, como en la época de antes, eran la representación de la Biblia y ellos estaban matando a los pecadores. Si en este tiempo la ley se levantara a favor de los cristianos, por decirlo así, estuviéramos matando un poco de gente entonces. No matándolo con la boca, como dice muchas veces la Biblia. No, matándolos muerticos. Vamos, crucifíquenlos, mátenlos, apedréenlos. Nosotros, porque la Biblia dice que el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el otro. Pero ¿dónde está el que nos salva? El que nos perdona. Ese no se lo quieres presentar, a ti no te conviene presentárselo porque tú quieres ser más santo que ese. La situación es la siguiente, pastor. Muchas veces la gente quiere levantar más esa ley que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú levantas más la ley, y la ley dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, estás cayendo de esa gracia hermosa de nuestro Señor y la Biblia lo dice, estás cayendo de la gracia.
estás cayendo de la gracia y no vas a encontrar en esta tierra a ninguno que sea completamente justo, porque no hay justo en esta tierra. Pero el amor de Dios es tan sobrenatural y poderoso que Él, aún sabiendo que sus siervos, que sus hijos, que sus amados, que los que no lo aman, que los que están apartados van a cometer un pecado, van a cometer errores, van a caer, Él igual los ama, igual nos ama. Pastor, pero entonces la gente puede pecar. No, yo no estoy diciendo que la gente puede pecar. Ya eso es lío de ellos si pecan o no. Yo cómo puedo dejar de pecar buscando a ese precioso Jesús como mi abogado que me defienda y me enseña a no pecar. Así es, mira qué poderoso. Ayer veníamos hablando de una visita. Veníamos de una visita en casa que la gloria de Dios se manifestó de manera sobrenatural. Y venía comentando con mi esposo. O sea, esa mujer, quería que lo escuchara, esa mujer prostituta que fueron a apedrear, que iban a apedrear, que todo el mundo estaba ahí esperando a que Jesús dijera algo para caerle encima a todo. Jesús le dice: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. O sea, que todos de una manera u otra fallamos a Dios. Pero Jesús, cuando voltea y no ve a nadie, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No está ninguno, vete, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Mira. Pero esa mujer, ¿a dónde se fueron todos los que le dijeron: si estás, lo que esté libre de pecado que lance la primera piedra? Le empezó a remorder la conciencia y a darse cuenta que ninguno de ellos estaba completamente justificado, justo ante Dios. Y el único que podía justificarlos y perdonarlos, ellos decidieron rechazarlo. Sin embargo, esta pecadora que vio tan grande perdón en Dios, en Jesús, dijo: no, yo me voy, pero yo me voy a pegar de Él, porque separada de Él puedo fallarle. Separada de Él me puedo apartar. Separada de Él puedo seguir cometiendo el mismo error. Y dice la palabra que esa mujer siguió a Jesús hasta en la muerte. Hasta el día de su muerte. Mira qué representaba, pastora, ese día ahí, esa representación ahí que muchos no ven. Ahí representaba la ley. La mujer, la ley era los hombres y mujeres, los religiosos bíblicos que venían a apedrear a la mujer. La ley, ellos representaban la ley. La mujer representaba que el pecado. Y Jesús, que representaba la gracia hermosa. Porque ¿para dónde tú vas a ir si no es a Él? ¿A dónde iré Jehová sin ti? A ningún lado. Mira la magnitud de ese asunto. 3 cosas proféticas manifestaban ahí: la ley, el pecado y la gracia. Los hombres tenían la gracia ahí, los que estaban acusando con ley bíblica, pastora, porque no era antibíblica, era bíblica. Por eso es que me gusta que tú y yo, cuando tomemos el café, lo que invito en las redes sociales, busca tu café y tu Biblia para que leamos conmigo, para que el pastor Yohoki dijo. Sino que en la palabra dice. Entonces, a esa mujer se quedó con Jesús hasta el día de su muerte. Lo siguió. Y Jesús de ñapa dijo: esta mujer se va a predicar de esta mujer todo el tiempo. Hay una Biblia, hay parte de la Biblia que cuenta de eso. Será predicado, y parafraseandamente, ¿no? Pero la gente que venía con la ley se fueron confrontados porque todos estaban en pecado. Tenían que apedrearse ellos mismos. No, pero no suficiente con eso. Se fueron otra vez a su ley, a pelear entre ellos, pero no la mataron. Porque el acusador de nuestros hermanos, Satanás, porque la Biblia dice que él agarra tus pecados y lo echa al fondo del mar. Y jamás se acuerda de ellos. Pero muchas veces no la gente del mundo, sino la gente de la iglesia son los que primero se levantan a acusarte. Se hacen primo segundo de Satanás. Mira cómo dice Apocalipsis 12:10. Para ver qué nos dice, pastor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ajá.
porque ha sido lanzado fuera. ¿Ha sido qué? Lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira, hay un abogado, Jesús. Él es justo y correcto para defenderte. Él no te va a mengonear el pecado, pero tampoco te va a matar. Pero el acusador de tus hermanos, Satanás, vino a robar, a matar y a destruir. Entonces tú quieres ser servidor de Satanás destruyendo a tu hermano, condenándolo porque pecó. Bueno, entonces ¿qué? Hay que sobar el pecado. No, pero déjaselo a Jesús, que sea Él que tome la última palabra, no tú. Porque tu corazón es el que más se va a dañar juzgando y condenando a tu prójimo. No lo voy a saber yo. Así es. Así es, santo. Y tú te haces primo segundo condenando y juzgando a tu hermano. Y tu corazón se va dañando mientras tu hermano está buscando de Jesús. Y se está levantando y se está llenando de su amor. Y está conociendo un amor que nunca había conocido. No lo voy a saber yo, pastora, que a mí me enseñaron tanta religión. Y el día que conocí ese amor perfecto, entendí que nos ama sobre todas las cosas, pastora. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios te amó, aún siendo pecador. Aún siendo. Tú no hiciste nada para ganarte su amor. Ni estás haciendo nada para ganarte su amor, porque el amor de Dios es tan incondicional. Sin condición. Es tan incondicional que Él no espera a que tú hagas algo para amarte más o amarte menos. Pastor, pero si peca, Él te va a seguir amando porque Él lo prometió. Ahí el problema ya eres tú. Ya tú eres el que Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, para que no pequéis, dice, pero tú te quedas pegado para que no pequéis. Y más abajo dices, y si alguno pecare, bueno, ya tú pecaste, está bien, hiciste lo malo, está perfecto. No es que no pecaste, hiciste lo malo, estás pecando, claro que sí. Abogado tenemos para con el Padre, ¿para quién? Para el Padre, a Jesucristo, el que, el justo, porque tú no eres justo, pero Jesucristo sí. El justo, y Él es el propiciación para nuestros pecados, y no solamente para el nuestro, sino también para todo el mundo. Mira a esos hombres cuando le soltaron las piedras, que no pudieron matar a la mujer adúltera. No pudieron condenarla más. Y se fueron. Hasta para ellos había salvación. Así es. Porque ahí estaba la gracia adherente de ellos. Y no la aceptaron. Solo se fueron. Se sintieron acusados. Por su propia conciencia de pecado, su propia conciencia de ley, de doctrina. Corre a ese Dios hermoso que te ama a pesar de lo que hagas. Y trata en lo posible de no acusar a otros porque pecas de manera diferente que tú. Porque tú puedes ver a una persona, a una mujer, a un hombre, a un niño, hacer lo malo y decir yo nunca hice eso, pero capaz estás haciendo o hiciste cosas peores o de otra manera que como la hizo ese, pero tú tienes abogado y esa persona también lo tiene. A ti te ama Dios, a esa persona también Dios la ama. Dios ama a la humanidad entera y Él solo está esperando a que cada uno decida soltar lo que es y lo que ha hecho para correr a sus brazos. Mira que un hombre una vez a mí, un amigo me preguntó, pastor, pero mire, yo trato de no pecar y yo peco. Pastor Pablo también dijo, yo trato de no hacer lo malo y el mal que hay en mí me hace hacer lo malo. ¿Cierto? Pero le doy gracias a Dios por Jesucristo. Es poder entender que yo muchas veces leí ese versículo y no lo entendía, pero cuando tú das gracias a Dios por ese Jesucristo, porque dice la Biblia en Mateo 11:28, venid a mí, y Él nos va a enseñar, dice, aprendan de quién. Si tú no quieres pecar, Él te puede enseñar, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Pastor, pero si tú pecaste, tú vas a ir para la iglesia ahora con la frente muy lavada. Ay, sí, eso, yo quiero escuchar eso. Eso sí me interesa. Porque te gusta el chisme, ¿verdad?
Pero dice que Él te limpia de todo pecado y te hace nueva criatura. Y eso no le gusta mucho a los religiosos porque no va con su doctrina. Entonces cuando un pecador se arrepiente y Dios lo levanta, a los religiosos no les parece porque ellos se portaron bien hace mucho tiempo. Están haciendo muchas obras. Y la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Santo Dios. Es poder entender que tú y yo podemos acusar a nuestros hermanos sin darnos cuenta. Cuando un Jesús que los justifica, los perdona, los lava con su sangre, los transforma, y tú te molestas porque a Él lo está usando y a mí no, porque tú estás amargado y frustrado, porque tú tienes versículos bíblicos para condenar y destruir y tú estás dañándote, y ese hombre se está llenando de ese amor perfecto y conociendo un amor perfecto que tú no conoces durante muchos años en la iglesia. Mira esto aquí en Juan 9:12. Entonces, 9:1. 9:1. Mira esta historia tan berraca que tú y yo podemos hacer estando en la iglesia sin saber. Los coletazos de religión se nos salen, los traperos de religión se nos salen muchas veces sin darnos cuenta. Pastor, pero Dios es un Dios santo, no puede montar a nadie en el altar porque está en pecado. Ese altar no es tan santo como Dios. Porque si vamos al caso que nadie se puede montar en el altar, tú tampoco, como pastor, como líder, yo menos puedo montarme porque todos de una manera u otra pecamos. Pero tenemos un abogado que a diario vamos a ese abogado para que nos transforme. Pero la religión busca muchas excusas para alejarnos de Dios. Tú tienes que escaparte de la religión y acercarte a Dios, que Él te ama. Y vas a conocer un amor que nunca antes habías conocido. Yo sabré yo, papá, que yo no tenía requisitos, no lo tengo. Santo Dios. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ajá. Y le preguntaron sus discípulos. ¿Los quiénes preguntaron a Jesús? Sus discípulos. No eran los religiosos. No eran los religiosos de la época. No eran los religiosos de la época, los que sabían más de Biblia que los discípulos. No sabían mucho de Biblia como los religiosos, pero los discípulos escuchaban a los religiosos. Muchas veces tú y yo escuchamos a los religiosos, por eso es que tenemos que saber a quién escuchar. Y ellos escuchaban mucha religión, no, de repente no iban a la iglesia, pero escuchaban muchos religiosos predicando en la calle o en las redes sociales, como tú y yo. Que dice que cualquier persona que esté enfermo o esté pasando un proceso es porque está en pecado. Oh, aleluya. Eso es juicio de Dios, aleluya. Mira lo que pasó acá. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí. Ellos no era que leían la Biblia para saber si era pecador, no, era que escuchaban a los religiosos. Que cualquiera que estuviera en pecado, estaba enfermo, está porque estaba en pecado, en proceso porque estaba en pecado. Eso es lo que escuchaba de todo el mundo. Pero la cuestión es preguntarle a tu maestro Jesús, que Él es el que nos enseña en todas las cosas. ¿Qué te dirá Él? Escucha. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. Y mucha gente te va a criticar y te va a juzgar si estás pasando proceso, y es para aprender, porque el proceso te hace ser más excelente, te pule y te saca cosas de tu corazón que no son correctas. Así es. Mira esta cuestión aquí. Qué bueno que los discípulos venían escuchando religión, pero le preguntaron ¿a quién? Al maestro. Al maestro. Porque mira, yo me voy a Lucas, ¿no? Creo que es Lucas, no, ya va. Sí, Lucas 15:28. Yo no sé si tú lo has leído, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pecó, se fue, se gastó la plata en ramera. O no dice la Biblia que pecó. Sí, pastor, entonces ¿por qué te lo defiendes? No, yo no estoy justificando ni defendiendo a nadie. Yo estoy enseñándote lo que está escrito. Él pecó. Pero cuando el Espíritu Santo, a pesar de que estaba en pecado, le hizo volver en sí, ¿a dónde fue? A un padre que lo amaba. Voy a ir a donde mi padre. Voy a ir a donde mi padre. Aunque sea
y mira, humillado, porque el humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Él iba humillado, para que me ponga como uno de sus sirvientes, porque no estoy comiendo bien aquí en la calle por mis pecados y mi vagabundería. Él reconoció su error. Pero él fue ¿a dónde? A su padre. Oye, yo quiero leerlo antes que te... No quería leerlo, pero yo quiero leerlo. Lucas. ¿Él fue dónde, pastora? A donde su padre. ¿Lucas qué? 15, 28. Él fue ante su padre. ¿Y su padre qué hizo? Su padre lo perdonó, lo amó, lo vistió, le dio un anillo de honra, lo bendijo. Esa palabra la llevé ayer de parte de mi Señor, pidiéndole a Dios que me diera una palabra a la visita en casa. Y la llevamos ayer. Y yo me doy cuenta que escudriñando esa palabra, ese hombre no merecía que el papá lo aceptara de nuevo. Ni que lo recibiera como lo recibiera. Ni que lo recibiera, pero el papá, ¿qué hacía? Lo amaba. Y tú quieres pintar un papá malo. Nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Mira, ese hombre era malo. Dice la Biblia que nosotros como padres somos malos. Pero amamos a nuestros hijos. Tú te imaginas que esto que dice aquí, 15:28. ¿Se enojó? Entonces se enojó, mira, el 24. Y su hijo mayor estaba en la campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y la danza. Y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por hacerle recibido bueno y sano. Bueno y sano. El papá mandó a su hijo pecador. ¿Y qué pasa? Entonces Entonces, él le dijo, entonces se enojó. ¿quién se enojó? El hermano. El hermano mayor. Nosotros tenemos un hermano mayor llamado Jesucristo. Y de ahí vienen otros hermanos que son mayores que tú en la fe, tienen más años en Cristo, son más ancianos en la fe, son más ancianos en la palabra, son diáconos, son pastores, son líderes, son siervos mayores que tú. Pero mira esta controversia aquí. El hijo pródigo, ¿a quién fue? A su padre. Tú te imaginas tú por un segundo aquí, tú y yo hablando aquí entre nosotros, no le cuentes a nadie, que el hijo pródigo fuera ido a su hermano. Ay, caramba. El hermano enojado, ¿qué le fuera dicho? Por hijo del diablo, por pecador. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, así que te vas para el infierno, pecador. La Biblia dice, aleluya. Y tengo una revelación del cielo que te vas para el infierno. Y el hermano pródigo se va otra vez al mundo a destruirse más. Sin sentimiento lo atacaría. Muchas veces nos atacan nuestros hermanos en Cristo sin sentimiento, nos juzgan, nos condenan sin sentimiento. ¿A quién tienes que ir tú? Tienes que entender esta parábola que Dios nos dejó aquí, que tú tienes que correr y ir corriendo al amor perfecto. ¿Cuál es? Dios. Tu papá Dios. Dios es ese amor perfecto. El hijo pródigo fue sabio en ese momento. Volvió en sí. Volvió en sí. ¿Quién le dio la sabiduría para que fuera? El El Espíritu Santo, para que fuera donde, al de su padre y no al de su hermano. No. Dios es bueno. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Yo no entiendo. Tu hermano religioso te puede lanzar, condenar, pero tú tienes que correr ¿a dónde? A los pies de tu padre. Y entonces ahí donde yo te digo esta parte, Juan 9:1. Juan 9, ¿no? ¿Qué le dijeron los religiosos aquí, los discípulos de Jesús que habían escuchado religión? Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Mas Jesús respondió diciendo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios, la obra de Dios, se manifieste en él. Para que la gloria de Dios, el amor de Dios se manifieste en él. Pero mira, hay un concepto errado en muchos hermanos.
entre el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, en la doctrina, en los errores de la Reina Valera, en tantas cosas, en que yo sé más que tú, en yo sé más que aquel, yo predico diferente que tú, yo predico la verdad, yo predico esto. Pero el concepto es juzgar y condenar y destruir a tu hermano sin tener sentimiento, sin tener ese amor en tu vida. Ese es el concepto errado. ¿Por qué? Porque Él te enseña, Jesús te enseña a amar a pesar de que tu hermano está en pecado. Así es. Y el pastor John que no está diciendo que peque, porque tú vas a pecar si tú quieres o no quieres. Así es. El pastor no es somos la ni cuarta psicólogos. persona de la deidad para decirte no peques si no lo hace. Ni siquiera Dios puede hacer eso porque Él nos dio el libre albedrío, ¿no? Pero es tan tenaz que tú puedes salir a las calles, porque hay gente que lo ha hecho. Puedes salir a las calles y ver necesitado y te compadeces de ellos. Y Jesús dice, mira, Jesús, cualquiera diría, esa gente se aprovechaba de Jesús por la comida, pero Jesús tuvo compasión de ellos. No le importó. Se compadecía de ellos que aún siguen en su pecado, siguen en su inmundicia, siguen en su maldad. Pero aquella persona que Jesús amó, rescató, restauró y lo está transformando de día en día, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta la llegada de Cristo. Tú te sientes con los pantalones y la autoridad de juzgar y condenar la obra que está haciendo Dios en tu hermano. Mira esa palabra, Dios comenzó una buena obra y la va a terminar hasta el día de su regreso. Si tu hermano cayó y pecó 7 veces, cae el justo y 8 veces Dios lo levanta. Pero tú quieres buscar versículos bíblicos para destruirlo y dejarlo allí donde está pisado. Porque yo he visto algo, pastora, algo en hermanos en Cristo. He visto eso, donde juzgan y condenan en vez de ayudarlos a levantar y restaurarlos. Porque es ahí donde está el verdadero amor de Dios en tu vida y en tu corazón. Entonces hay que dejarlo que peque. Eso no es problema tuyo. Si el mismo Dios dice, si cayó, yo lo levanto, y volvió a caer 7 veces, 8 veces lo levanto. Entonces, ¿por qué tú te vas a volver Satanás a pisarlo? Y la Biblia dice, no te levantes de ahí, quédate ahí. Prefiere ver a tu hermano en ese pecado, pero no cambiado y transformado. Santo Dios. Mira que cuando le fallamos a Dios, Yo no lo quiero ver así. Pero saca versículos bíblicos para que no se levante, para que lo agarre un espíritu de culpa y de miedo. Porque tu doctrina, eso perjudica tu doctrina. Pastor, en serio, esto no es un juego. Para nada. Aquí no es cuestión de quedarnos dormidos como siempre. No sé. Porque nos ataca un sueñero en medio de la palabra. Pero ven acá para entender algo. Jesús le dijo a ellos, porque los discípulos de Jesús habían escuchado doctrina a los religiosos, Biblia. Dios no oye a los pecadores. Y si tú estás enfermo o en proceso es porque estás en pecado. Aleluya. Vamos a buscar los más antiguos para montarnos en la sinagoga y sean los sacerdotes. Aleluya. ¿Tú eres perfecto? Sí. Ok, ponte para acá. ¿Tú eres pecador? No, tú vas para la calle. Tú estás desechado. Porque la doctrina, cuando es atacada, ellos se molestan o es cuestionada. Porque mira, cuando Jesús sana al ciego, nada más no queda allí. Pastora, ¿le dio sueño? Entonces explíquelo usted para decir no le dio sueño. ¿En dónde? No, ya va. Cuando Jesús sana al ciego, nos confrontamos nosotros cuando es atacada nuestra doctrina con la gracia. Porque cuando Jesús sana al ciego, los sacerdotes de la Biblia, los que conocían, maestros de la Biblia, se enojaron ¿con quién? Con Jesús. En el 16, entonces algunos de los fariseos decían, de ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Esos manes eran adventistas. Esos discípulos de ese tipo eran más adventistas que evangélicos y cristianos y toda esa vuelta. Pero conocían de Biblia, pues conocían más de Biblia que tú y yo. Y es una ley, sí. Guardar el día de reposo, sí.
Sí, es una ley, pastora, sí. Pero Jesús sanó el día de la ley. Y a ellos no le importó la sanidad que Jesús había hecho. Y mucha gente en este tiempo, Dios no le va a importar si Dios te perdona y te levanta a través de su Hijo Jesús. Y te empieza a usar con gracia y con poder. No lo van a aceptar. Le va a molestar que te haya salvado y te haya transformado. Porque a ellos no les cuadra en su doctrina. Bíblica, por cierto. Porque no es que sea antibíblica. Bíblica era matar a la prostituta. Eso era bíblico, matarla por su pecado. Y el día de reposo era bíblico también. Eso era sagrado. Eso era algo sagrado, un acto sagrado. Y se molestaron. Ellos se enojaron. Y llamaron a capítulo al ciego. Los papás del ciego estaban asustados porque no querían que lo echaran de la iglesia. Y muchas veces tú y yo nos asustamos. Yo voy a seguir la doctrina de mis pastores porque si me echan de la iglesia y me quitan el cargo y después me bajan y no me dejan montar en el altar porque el altar es santo, yo tengo que seguirle la corriente a mi pastor. ¿Y a Dios cuándo se la sigues? Ellos ya estaban enojados porque hasta la gracia de Dios y esa sanidad descuadró su doctrina. Y era bíblica su doctrina. Mira como dice 9:29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos. Con manera despectiva a ese Jesús le decían que era un pecador porque es pecador, porque dañó mi doctrina, sanó a alguien el día de reposo, no le importó la sanidad de ese ciego. No sabemos. Sino la doctrina que les perjudicó. No sabemos de dónde viene ese. Respondió el hombre y le dijo, pues, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Él estaba dando la misma doctrina que yo había enseñado, como los discípulos de Jesús escucharon doctrina de ellos mismos. El ciego también nunca había sido sano, pero escuchaba la doctrina de ellos, la religión bíblica, por cierto. Santo Jesús, mira que ese ciego, Jesús al abrirle los ojos, se maravilló tanto de que, mira, ustedes que conocen de palabras, ustedes que estudian la Biblia, ustedes que saben que son los estudiosos de la palabra, no saben de dónde procede esto. Y yo me maravillo de eso porque a mí sí me abrió los ojos. A ustedes que saben tanto, todavía no le ha abierto los ojos, santo. Pero a mí me los abrió. Y se lo abrió 2 veces. Le quitó una enfermedad de ceguera y espiritual también. Santo, porque dice, esto es maravilloso. Ahí es donde yo me maravillo, que ustedes no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¡Ay, santo! O sea, él tuvo compasión de mí, abrirme los ojos. Y a ustedes, al que debió venir a llegar a salvarlos y abrirle los ojos, no lo ha hecho. Eso es lo que saben de la palabra, las doctrinas. Se van a quedar ciegos porque usted no sabe de dónde viene él. Y yo tampoco sabía, pero me abrió los ojos. Y mira como dice más abajo. Y sabemos, escuchen esto. Escucha esa parte cuando empezamos al principio y hemos predicado en estos días. Dios no oye a los pecadores y empezamos a enfrascarnos en doctrinas bíblicas. Pero la Biblia lo dice. Pero ¿qué dice Jesús? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. El ciego, el ex ciego, había escuchado doctrina. Pero no a Jesús. Caray, escucha como él le habla con la misma doctrina a estos religiosos. Escucha. Y sabemos que Dios no oye a los religiosos, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No, Dios no oye a los pecadores. Yo tuve una iglesia de esos adivinadores. Me invitaron. Entonces cuando yo llego me dice, bueno hermano, pónganse en el lado de nosotros porque aquellos son pecadores. No pueden ser oídos. Que ellos nos hablen a nosotros y nosotros le decimos qué dice Dios. Dios te dice, cuidado. Porque al que más está escuchando Dios en estos tiempos es a esos pecadores arrepentidos, con corazón contrito y humillado. No pecadores orgullosos, porque hay pecadores orgullosos que no quieren salir de su pecado. Igual que religiosos orgullosos que no quieren salir de su doctrina y su ley. Santo Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué más dice, pastora? Santo Jesús, escuchen. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Pero escúchame algo, ustedes que son estudiosos de la palabra saben muy bien que Dios no oye a pecadores. Ajá. Ustedes lo saben. Entonces díganme algo. También saben ustedes que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Pero aquel fue un adúltero, aquel fue un mentiroso y ahora que pastor, que líder, que adoradora, y era una prostituta, era un adúltero, era un fornicario. Se volvió temeroso Se de Dios. volvió temeroso de Dios. Y decidió hacer su Pastor en la iglesia y verdugo en la casa. Cuidado con tus opiniones, papá. Dios, mira, y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ustedes que son maestros de la Biblia, y ustedes son, según ustedes son la representación aquí en la tierra, no han sanado a ningún ciego, ningún paralítico. Y que usted dice que es pecador y que no procede de Dios, que no sabe dónde salió, está haciendo milagros y prodigios. O sea que abran los ojos, mira, escucha, a los pecadores no oyen. El que hace su voluntad, ese oye, el que es temeroso de él, ese oye. No he escuchado desde que tengo uso de razón que alguien le abriera los ojos a un ciego, que alguien levantara a un paralítico, pero este hombre lo hace. Y si él no procediera de Dios, nada podría hacer. Si este hombre no viniera de Dios, mira, un ex ciego pecador que iba a la iglesia de vez en cuando, que pedía limosna, un hombre vil y menospreciado, hablándole de esa manera a la religión. Con una autoridad de donde él nunca había conocido. Con una palabra que nunca él había predicado. Solo había escuchado doctrina y religión, pero nunca había escuchado una gracia, pero conoció la gracia. Así es. ¿Y ustedes creen que...? Y mira lo que dice más abajo para que la pastora lo siga explicando, que me trama la parte última de abajo. Entonces, escucha esto. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron. ¿Los que le respondieron? Los religiosos. El religioso le dice, tú naciste de todo en pecado. Si tú eres ciego porque eras pecador, hijo del diablo, aleluya, fuera. Naciste del todo en pecado. Tú, pecador. Tú, pecador, hijo del diablo. ¿Nos enseñas a nosotros? Y nos enseñas a nosotros. Y dice que lo expulsaron. Lo expulsaron porque estaba cuestionando su doctrina. Santo hasta Dios. bíblica. Y no la estaba cuestionando con su propia sabiduría, sino con propia Biblia. Y poniendo en duda su doctrina. Y esto es lo que le duele a la religión, que se metan con la doctrina. Mira, este hombre, abriendo sus ojos y conociendo la verdad lo llenó de esa sabiduría que tú ni yo podemos entender. Porque ¿cómo me explicas tú un hombre que la religión nos señala como que naciste de todo en pecado y le habló la verdad de Dios en un momentico? Porque la religión, cuando le hablan la verdad de Jesús, cuando se levanta la verdad que es Jesús en la vida de un hombre, ella se va a incomodar y se va a molestar. Y aquí esta mujer, este espíritu inmundo se molestó tanto que le dijo: tú eres un pecador y nacido en pecado, tú te vas de la iglesia. ¿Qué hicieron? Lo corrieron. Y así muchos en estos tiempos, muchos líderes están expulsando de la iglesia porque no son santos, y ellos sí son la cuarta persona de la deidad, expulsando a muchos miembros de la iglesia porque no son tan santos como ellos. Pero mira qué pasa cuando te expulsan de la iglesia. Mira quién llega, tenemos un abogado si pecaste. Mira quién llega en el 35, oyó Jesús que le habían expulsado de la iglesia a ti y a mí. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ajá. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? El ex ciego le preguntó. Y el mismo ciego iba sido sanado por él mismo. Pero cuando lo sanó, Jesús se fue para un lado y el ciego se fue para otro a lavarse. Pues le dijo Jesús: pues le ha visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Le adoró. Mira, no adoró
a los religiosos de 50 años que lo estaban condenando y juzgando y lo expulsaron de la iglesia porque no vivía la doctrina de ellos, no predicaba la religión de ellos. Ya va. Pero tú puedes juzgar y condenar porque tú tienes tantos años en la iglesia. Ellos tenían más años que tú, los sacerdotes de la época. Y lo expulsaron porque estaba cuestionando su doctrina bíblica. No era antibíblica, era bíblica. Pero ¿de quién tú quieres aprender a amar? De Jesús. Y Jesús escuchó que lo expulsaron y fue a él y lo amó. Y él, el ex ciego, lo adoró. ¿A quién tú vas a buscar cuando te dañen el corazón y te destruyan la vida? Cuando te condenen, cuando te pisoteen, cuando estés en medio. Si tú estás cometiendo pecado, está bien, cometiste pecado, pero ¿vas a ir a dónde? ¿A dónde vas a ir? Mira que si el hijo pródigo fuera ido a donde su hermano, el hermano lo fuera mandado para el infierno y lo fuera destruido. Y él se fuera ido al mundo de nuevo a destruirse. Este conoció la gracia, conoció una gracia cuando fue abierto sus ojos. Una gracia de amor y de misericordia. Porque a pesar que los religiosos lo acusaron, tú que naciste en pecado. Vete a la iglesia, nos va a enseñar a nosotros. Yo sé más de Biblia que tú. Vete de aquí. Él se fue, pero él siguió con una convicción. Alguien me salvó, alguien me sanó, alguien me abrió los ojos. Alguien me libertó. Alguien me libertó. Y muchas veces tú en medio de tu doctrina, de tu religión, no quieres que Jesús abra tus ojos. No quieres que Jesús toque tu vida. Estos hombres, más adelante, Jesús dice, mira, yo he venido en a el este 39. mundo. Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Ajá, porque hay muchos religiosos que dicen, yo conozco de Biblia, ya la Biblia me abrió los ojos, la Biblia. No Jesús, la Biblia me abrió los ojos, la Biblia sirve para bendecir y para maldecir. La Biblia te abrió tanto los ojos que tú juzgas a tu hermano y condenas a tu hermano. Te estás volviendo un ciego del amor de Dios. Y entonces algunos fariseos mira, que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? por esto todo iracundo así, nosotros también somos ciegos, si nosotros sabemos de la Biblia, conocemos la Biblia. ¿De dónde vienes tú? Jesús, ¿de dónde vienes tú? Jesús le responde, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Ajá. Mas ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Tú que crees que te la sabes toda con la palabra, con la Biblia, sabes mucha doctrina, pero no tienes a Jesús, puedes quedar ciego. Y yo un día estaba tan ciego conociendo de doctrina y me acusaron, me condenaron, pero un día conocí a ese Jesús que aunque me expulsaran de la iglesia me amó y me abrazó y me perdonó sin importar mi pecado y mi ceguera religiosa. Pero muchos religiosos van a ser como los que iban a matar a la mujer a piedra. Soltaron la piedra porque no tenían argumento para acusarla, pero se fueron a su doctrina de nuevo, no se quedaron con la gracia que estaba ahí. Dios mío, santo. Mira, para terminar, mira lo que dice. Yo no sé si te estudiaron esta parte en Números, como dice que Moisés levantó y pidió, rogó al Padre y dio maná del cielo, ¿cierto? Dios te da maná del cielo a ti. Y tú te acostumbras a ese maná. No quieres cambiar ese maná que tú aprendiste. O otros se aburren de ese maná que Dios le da. Pero los esclavos se aburrieron. Porque muchas veces tú y yo somos esclavos porque no hemos renovado nuestra mente, porque nos ha enseñado tanta doctrina y tanta religión que no sabemos cómo salir de la esclavitud, ¿no? Como decían los del pueblo de Israel. No, Moisés, nos sacaste aquí a pasar hambre. Allá en que ya teníamos los 3 platos, desayuno, Moisés y cena. Ahora nos vamos a morir aquí y el Moisés le pidió maná del cielo. Pero ellos se aburrieron del maná del cielo, que cuando Dios le quitó el maná del cielo, porque ellos se aburrieron, empezaron a salir serpientes y lo mordían y los picaban y morían en el desierto, pastora. Y en número 21 cuenta la historia, la leyenda de la Biblia, bíblica y hechos de la vida real, que empezaron a morir. Y a otros estaban diciendo, Moisés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Moisés? Lo que me trama de Moisés, que siempre le preguntaba a Dios qué hacer.
El religioso siempre quiere buscar un versículo bíblico para cómo destruirte sin preguntarle a Dios qué hacer. Porque tú le preguntas a Dios y en la misma Biblia que tú usaste para condenar y juzgar, Dios te va a buscar un versículo bíblico que dijo Jesús. Y te va a enseñar a amarlos a pesar de tu error. El error que estés cometiendo te va a dar compasión como Jesús. Que Jesús murió en esa cruz sin merecerlo, porque si no, como muchos dicen, hay que pagar el precio. Bueno, entonces Jesús, retrocedemos el tiempo y que Jesús no muera y tú y yo nos matamos en una cruz a ver si aguantamos ese precio que pagó Jesús, el precio más alto que tú y yo no podemos pagar porque no tenemos una sangre justa. En el número 21, Moisés fue a preguntarle a Dios y Dios le dijo, te levanto una serpiente. Y que cuando ellos vean, no les quito la serpiente, pastora, porque muchas veces Dios no te va a quitar el proceso, no te va a quitar lo que estás pasando. Solo vas a tener que levantarte en un acto profético y creer en eso que Dios está levantando. Y levantó una serpiente de bronce, oro, y la levantó. Y que cuando la veían, cuando la serpiente los picaba, no morían. Y eran salvos. Eran salvos, pastora. Y entonces cuando tú te vas a la Biblia, en Juan 3:14, ¿qué dice, pastora licenciada? Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el Escucha, era un acto profético que hizo Moisés para que te entienda. Yo quisiera que ustedes entendieran por un segundo acá lo que estamos hablando. Moisés hizo un acto profético de quien, de hace muchos años, levantando a Jesús. Ay, Jesús es una serpiente, la serpiente es el diablo. No, no, era un acto profético. Porque la Biblia dice que Jesús es el león de Judá. El león de Judá. El león. También es que es cordero, pero también la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también dice que Satanás es imitador de Jesús. Porque cuando Moisés levantó la vara, cuando los brujos de Faraón pusieron 2 serpientes, hicieron brujería, hechicería y sacaron 2 serpientes, Dios le dijo, levanta tu vara, y en representación sacó una serpiente que se la comió a las 2. Porque Jesús puede ser lo que Él quiera, pero de una manera distinta para salvarnos. Y eso, Moisés hizo un acto profético sin que Jesús hubiera nacido en la tierra. Sí. Ya estaba representando a Jesús, que es el que nos salva. Y mira que fue algo profético aquí, mira cómo lo dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vas viendo? Esa profecía que hizo Moisés sin darse cuenta, escuchando a Dios, porque tú y yo escuchamos a Dios, le preguntamos a Dios, no le preguntamos a nuestros hermanos mayores en la fe. Ay, entonces, ¿quién nos va a preguntar? Si tú vas a leer. Sí, pero tenemos que tener cuidado que no oyemos, porque hay hermanos que están llenos tanto de religión que eso creen que ellos creen que es Dios. Y los actos proféticos que Moisés le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué hago? Porque cuando tú y yo vamos a predicar, Señor, dime tú qué predicar. No quiero dañar corazones, no quiero destruir vidas. Y hay mucha gente en pecado en el pueblo. ¿Qué hago? Ámalos. Y eso no te va a cuadrar porque la Biblia dice. Y el acto profético que hizo Moisés, que fue salvado por una serpiente, ¿cómo dice, pastora? 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si tú quieres levantar tu doctrina, levántala. Si tú no quieres salvar a nadie, no levantes a Jesús. Porque la Biblia dice, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en estos tiempos peligrosos, porque la gente está en pecado destruyendo su vida, y el único que los va a salvar y los va a cambiar se llama Jesús. Porque la mujer adúltera, cuando Jesús le dijo, ve y no peques más, la mujer adúltera se quedó ahí y no se separó de Jesús, porque ella sabía que si se separaba de Jesús iba a seguir pecando. Así es. Y tú necesitas a alguien que te ayude a no pecar. ¿Un pastor? ¿Una esposa? Mucha gente dice, voy a casarme para no pecar más, ni vagabundear más, ni ser infiel. No. Tú necesitas a ese Padre bueno que te da a Jesús. No entiendo cómo, siendo pecadores, nosotros podemos ser así. Mira cómo dice, un Padre bueno que nosotros soñamos. Mira cómo dice Primera de Juan 4:16. Para terminar. Primera de Juan, pastora.
4:16. Primero vamos a leer 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? De Dios, no es tuyo. Y muchos dicen, yo me voy a casar para no ser infiel, no ser tan vagabundo, para ponerme juicioso. Voy a buscarme una buena mujer para ponerme juicioso. ¿El amor es tuyo o de tu mujer? No. De Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no es que sea milagros y hace milagros. Dios no es que sea prosperidad y da prosperidad. Dios no es que sea el dador de unción y da unción. Pero dice la Biblia que Él es amor. Y también fuego consumidor, sí, fuego consumidor que va a consumir tu pecado que te está destruyendo para hacerte mejor persona. Amén, sí sea. Y mira cómo dice tú y yo sé que hay personas que me están escuchando que han conocido ese amor. Como dice el título, conoce el Dios que ama a pesar de tus pecados. Muchos no han conocido este amor y hoy te lo vamos a presentar. Es un Dios bueno que dio a su Hijo. ¿Y cómo lo conoces? A través de su Hijo. Y mucha gente en la iglesia, como tú y yo, o como la pastora, bueno, la pastora no viene de la religión, viene de la religión del mundo, ¿no? Pero hay muchos que están en la iglesia y tienen años y conocen mucha doctrina, pero no conocen ese amor. Ese amor que pasa sobre todo entendimiento. Y mira, tú y yo lo estamos conociendo. Mira cómo dice, 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Yo quiero leerlo de nuevo. Y nosotros, tú y yo, hemos conocido y creído en el amor de Dios. Tiene. Muchos dicen, yo creo en el amor de Dios, pero no amas a tu prójimo. Cuando la Biblia dice, si tú no amas a tu prójimo, dice en el 20 como que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pero es que ese hermano está en pecado. Yo no lo mandé a pecar. No, tú no lo mandaste a pecar. Ni él tampoco quiso pecar. Porque como Pablo dijo, yo quiero en mi corazón hacer el bien y hago lo malo. Pero gracias a mi Señor Dios por su Hijo Jesús, que nos transforma y nos cambia. Y nos ayuda a amar como nunca hemos amado. Y tú y yo hemos conocido, o estamos conociendo, a pesar de que conocimos tanta religión, ahora estamos conociendo el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Tú quieres amar? ¿Tú quieres amar a tu esposa, a tus hijos? ¿Quieres que Dios haga milagro en tu vida y que te transforme en tu vida, tu corazón? Tienes que llenarte de ese Padre hermoso. ¿Y es a través de quién? De Jesucristo. Yo no entiendo cómo nosotros, siendo pecadores, Él fue a la cruz por nosotros. Dios les bendiga. Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana. No se olviden, compartan. Métanse en YouTube y le dan a la campanita de suscribirte. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra te tocó, si esta palabra llegó a tu corazón, compártela. Sé tú un instrumento del cielo para bendecir otras vidas, para llegar a otros corazones, para transformar otros corazones. Puedes conseguirnos en la página de Facebook Rico Café de la Mañana. Nos puedes conseguir en Facebook Esposos Piñango, en Maranata por Fe Facebook y en YouTube Yohoski Piñango. Busca estos videos, escúchalos, compártelos y sea una herramienta del cielo para bendición. Que Dios a través de este rico café de la mañana quiere transformar tu vida en pleno y la de muchos. Y quiere usarte a ti para transformar esas vidas. Compártelo, bendice otras vidas. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo.